Ya va a empezar Listo, ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián, ya por fin capítulo 15, y hasta el noroeste del país nos está acompañando y compartiendo los micrófonos Carlos Herdades Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Muy buenas tardes, saludándolos a todos desde la ciudad de Sol, Hermosillo, Sonora. Contento de estar por acá con ustedes con temas, eh, como siempre, delicados, tentativamente con la misma polémica que solemos practicar el diálogo en este programa. Bienvenidos, esto es Equilibrium, Rodolfo. Así es, Carlos, y bueno, siempre buscando el punto objetivo de los temas, esa es la esencia de esta transmisión, buscar cuál es la opinión más objetiva de todo lo que hablamos y bueno, temas de todo tipo, temas sociales, políticos, deportivos y de todo lo que vaya surgiendo y bueno, escogimos tres temas que está en boca de todos, que estuvieron comentando en las redes, que estuvieron comentando este, en los noticieros y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos, Carlos? Adelante, por favor, Rodolfo, ¿qué tenemos? Casi puedo adivinar a quién involucra este primer tema. Primer tema, como todos saben, y como debe ser cada semana y cada día, cuestionar a nuestros dirigentes. Andrés Manuel López Obrador y su famosa consulta, la cual estuvo pregonando desde hace mucho tiempo y por fin se lleva a cabo este proyecto de la consulta popular, Carlos, con una participación bien simbólica, podemos decir de una palabra elegante, 7% y fracción del padrón electoral, 6 millones de personas y fracción participando, mucha polémica antes, durante y después, y bueno, muchos comentarios, Carlos. ¿Cómo viste tú la jornada que fue hace una semana? Jornada, jornada pobre en cuanto a la participación del electorado, jornada blanca, no se reportaron incidentes como en las pasadas elecciones para gobernadores y para las cámaras. Me parece que el resultado, eh, el que implica la decisión que tomaron las personas que sí se dieron a la tarea de ir a buscar participar en esta dinámica totalmente concluyente. Cerca del 97% de las personas que participaron votaron en favor de que se llevara ante la justicia a los expresidentes, y una minoría simbólica, 92 punto y fracción de ciudadanos que votaron por el que no era ya necesario el enjuiciarlos. Un ejercicio que costó 500 millones de pesos en un entorno en el que sabemos que hay diferentes situaciones de prioridad máxima para poder sacarlo por parte de nuestro gobierno, temas de infraestructura, en cuanto al tema de salud, medicinas, seguridad, eh, con todas las lluvias que se han estado generando a lo largo del territorio nacional, varios estados que se han encontrado con situaciones complicadas y que se requiere de recursos de inversión para que puedan salir avantes de este tipo de situaciones. Entonces, pues es a criterio de cada quien. Me parece que el ejercicio, la gente que está de, en el gabinete del presidente esperaba que se diera a cabo esta consulta desde la votación por gobernadores para los diferentes estados y para las diferentes cámaras en las que se votó para cargos de elección popular. No se dio en ese tiempo y se tuvo que generar. Se hubieran ahorrado esos 500 millones de pesos sin lugar a dudas, y seguramente la participación hubiera sido mucho más sustancial. No me parece que se hubiera movido demasiado el porcentaje de personas que están a favor de que se lleven ante la justicia a los anteriores presidentes. Pero bueno, esa es mi percepción. Creo que es tajante, es muy concreta cuál es la decisión del electorado, de la parte simbólica del electorado que participó, Rodolfo.
hay muchos puntos desde el origen de esta consulta, Carlos. Primeramente, la intención de hacerla y los cuestionamientos de la oposición. Al final era preguntar algo fundamental. Lo podemos resumir en una pregunta. Oye, mexicano, ¿se tiene que cumplir la ley? ¿Sí o no? Eso es lo que maneja la gente de oposición y hasta absurdo es. Y López Obrador quería empalmar, como bien comentas, este ejercicio con las elecciones. Luego entonces, bajo una estrategia para utilizar en un trasfondo su marca, Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en el 2018, ¿cuántos candidatos ganaron sin hacer una campaña de diputados locales, presidentes municipales, que realmente arrasaron por la ola de López Obrador? López Obrador quería utilizar, o eso es lo que, según análisis que se logra ver, esta encuesta para levantar a favor de su partido lo que eran las elecciones, es decir, que Morena ganara más diputados, que era lo que más le interesaba a él, a lo mejor fuera más contundente para gobernadores, para presidentes municipales, y bueno, no le permite el INE, no le permite toda la configuración legal hacerlo en ese momento, y desde ahí ya cae una parte de las intenciones. Dos, un instrumento muy populista, porque de verdad la pregunta es muy básica, y al final decía, vas a votar, o esa era la campaña, van a votar los mexicanos para enjuiciar a los presidentes, y la pregunta tal cual es la siguiente, aquí la tengo. Lea la descripción, bla, bla, marque la respuesta de su preferencia para la pregunta. Y la pregunta así, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Sí o no? O sea, realmente ni siquiera era algo como lo que se vendió, más bien parecía el título de un trabajo de titulación muy específico, pero al final ni especificó nada y solamente fue un eje donde el mismo López Obrador para hacer valer la democracia y la voz del pueblo. Pero realmente, ¿qué tanto nos deja? ¿Qué tanto fue la intención de que esto diera una participación del pueblo? Porque al final la ley no la puedes someter a votación. Oye, hay un asesino serial, ¿lo metemos a la cárcel o no? La pregunta es absurda, Carlos. Entonces, creo que de inicio la intención del grupo del presidente fue aprovechar las elecciones y después mantenerlo para generar capital político y para preparar el terreno para el siguiente año, que va a ser la famosa encuesta de la revocación o la confirmación del mandato. Muchos eventos populistas nada más para elevar la imagen que tiene el pueblo del presidente, pero bueno, o sea, al final los resultados son los que deberían elevar esta situación de la buena imagen del presidente, de que hubiera una mejor estabilidad en indicadores económicos, financieros, el que hubiera una mejor situación en seguridad, etcétera, etcétera. La verdad, como bien dice, son 500 millones de pesos utilizados en este instrumento que a lo mejor ganó el sí, pero ¿qué tanto debemos decir ganó el no? El tan solo no darle la importancia al instrumento, el decir, si votaron 6 millones de mexicanos, ¿qué pasó con los otros tantos millones? O sea, ¿qué pasó con toda esa gente? Al final dijo que no, al final se le hizo un instrumento tan absurdo que mejor no fueron a votar, Carlos. Estas son mis primeras impresiones. No sé qué temas ves tú. Creo que hubo diferentes factores que se tienen que considerar. Uno de los cuales es que no hubo voto en el extranjero, no se desplegaron casillas para que nuestros paisanos en Estados Unidos pudieran participar en esta consulta. Tampoco hubo alguna casilla para los ciudadanos que estaban en tránsito. Bien, si no estabas en tu ciudad donde estás registrado, no podías participar. El propio caso de la primera dama, que ella pues ahí estuvo instando, estuvo pues haciendo evidente que hubo de alguna forma intenciones para bloquear la participación
del total de las personas que quisieran hacerlo. Sin embargo, bien mencionas, durante la campaña presidencial, Andrés Manuel sumó un poco más de 30 millones de votos para poder hacerse de la silla presidencial. Sin embargo, no le alcanzó, no fue ni cerca las personas que participaron en esta consulta. Yo creo que el presidente se desgastó demasiado, estuvo haciendo campaña, como bien mencionas, estuvo utilizando todo su aparato mediático, la mañanera, eh, todo lo que sabemos que conlleva Andrés Manuel López Obrador para que la gente se acercara y pudiera participar. Seguro estoy que las personas que hubieran decidido ir a manifestarse, a plasmar sus intenciones, pues era para poder manifestar que estaban de acuerdo, como bien mencionas en una pregunta tan elaborada, con tantos conceptos técnicos que pareciera algo distinto. La gente que estaba o la gente que está acompañando al presidente citaba que lo ideal hubiera sido que pusieran los nombres de los expresidentes, porque incluso en la mañanera de semanas anteriores Andrés Manuel citaba los motivos por los cuales él tenía intenciones de llevar ante la justicia o de que se hicieran responsables de sus actividades, de sus actos, cada uno de los expresidentes, cito Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, con temas específicos. Creo que esta situación se le salió de las manos, el pueblo no reaccionó como él esperaba o no hubo la participación adecuada para que esto pudiera ser un tema contundente. Si bien el sí, como bien mencionas, es totalmente arrasador, más del 97%, pero fue empujado o fue invitado precisamente por esas ganas de querer que hubiera justicia en un pasado. Cabe mencionar que varios de los temas que citó Andrés Manuel, nuestro presidente, sobre presidentes o expresidentes que en el pasado realizaron algunas decisiones, tomaron algunas decisiones que no fueron las adecuadas, en este momento ya no están vigentes, aunque se quisiera llevar ante la justicia. Y bueno, pues para esto Andrés Manuel me parece que es una derrota, aunque no quiera aceptarlo. Él cita que para los millones de habitantes que fueron a participar es un triunfo para la democracia. Sin embargo, me parece que no era la pregunta adecuada. El procedimiento es el correcto, ¿sabes? En algunos otros países, cuando existe alguna situación que los gobernantes deciden hacer una consulta popular, implica otro tipo de preguntas o implica otro tipo de cuestionamientos. El hecho de preguntarles si gustan, si deciden, si quieren que se aplique la ley, me parece que no se utilizó para los fines adecuados este medio. Sí, Carlos, mira, mucho de las críticas se centra en el tema de los 500 millones de pesos para realizar la encuesta. Algunos que están a favor dicen, de todos modos el INE, perdón, tiene este presupuesto y lo iba a gastar en cualquier situación. La pregunta sería, ¿para qué tiene tanto presupuesto en INE que excede los eventos legislativos y los eventos electorales que va a tener? O sea, si las elecciones son cada 3 años, presidentes y gobernadores, bueno, que al final las elecciones que hace el INE son las de diputados, senadores y presidente, ¿para qué le dan tanto presupuesto? También otra situación sería, si a ti te dan 500 millones de pesos para hacer valer la justicia en el país, imprimes esa cantidad de boletas, esas millones de cantidades de boletas, esa es la forma en que vamos a combatir la corrupción. Pues bueno, al final es un ejercicio que sí abona para la participación ciudadana, sí abona para que la gente esté eh, comprometida y se empiece a enrolar en mayor participación, pero la realidad es que más allá de eso, de iniciar en que la gente se anime más, no solamente ir a votar por un candidato, sino ir a votar por una decisión, pueda formarlo como parte de su dinámica de vida, pero realmente no vemos que abone mucho. Ya el presidente ya va a estarse preparando para su siguiente encuesta el año que viene, para la supuesta revocación de mandato, que pues mucha gente no va
a darle a lo que yo veo el valor a esa encuesta, no le va a dar la seriedad y nada más irán a votar su voto duro, la verdad. O sea, 6 millones de personas pueden ser las personas que pertenecen al partido de Morena y están trabajando en algún nivel de gobierno, ayuntamiento, para algún diputado. La realidad es que no abonan estos ejercicios, solamente son más cuestiones populacheras y de show, como todas esas acciones que no generan nada más que mantener la buena imagen del presidente. Yo creo que sí es importante la publicidad, sí es importante el marketing, pero llega un punto donde ya ese dinero podría ser aprovechado para muchísimas otras cosas, que el presupuesto anual de nuestro país viera de qué manera crecer económicamente, de qué manera mejorar la situación de vida y de salud de los mexicanos, Carlos. Y bueno, eso es una parte donde yo me centraría mucho. ¿Qué tan bueno es que nos cueste tan cara la participación ciudadana? Porque al final, ¿qué cambió? ¿Dónde está el inicio del proceso contra los presidentes? ¿Realmente se va a hacer? No basta las pruebas o las investigaciones que hay para cualquier supuesto delito para enjuiciarlos, más bien parece un tema de buenos contra malos que, repito, no abona nada al avance del país, Carlos. Mi comentario de cierre para este tema, Rodolfo, es 500 millones de pesos que pudieron haber sido empleados para temas de mayor relevancia, de mayor urgencia. Finalmente, si la decisión del electorado de la sociedad era positiva o negativa en cuanto a las intenciones del presidente, es un tema que viene implícito en el cumplimiento de la ley. Si hay delitos que perseguir, debieron haberse arrancado, debieron haberse iniciado las carpetas de investigación, debieron haberse cerrado estos temas en tiempos oportunos, no tantos años después. Recordemos que el periodo de Salinas hace ya muchísimo tiempo y bueno, pues situaciones ahí que el presidente, creo yo, que tenía muy claro. Él pensaba que iba a hacer una participación mucho más amplia. No se da, y me parece textualmente que le salió el tiro por la culata, vaya. Fue un tema de un fracaso rotundo en cuanto a la forma en la que participó la gente. Fue muy, muy pobre. Eh, Totalmente pudieron haberse empleado estos recursos para imprimirlos en cualquier otro de los rubros tan importantes que tenemos pendientes en el país. Así es, Carlos. En cuanto a mi cierre, es que a pesar de que la encuesta fue un fracaso en cuanto a la participación, para el presidente fue una victoria, porque al final eh, jala toda la atención a sus temas que él quiere, jala los temas a estos instrumentos que él bien elabora para que todo el electorado, para que toda la gente esté al pendiente de estas situaciones y como los magos o los que te juegan las pelotitas escondida en 3 tapitas, con una mano te está distrayendo y con la otra quién sabe qué está pasando. Ese es mi análisis. Creo que tanto ese dinero como la capacidad del gobierno debería enfocarse en otras cosas y no en trucos o no en distracciones, porque la verdad, ¿qué cambió de ese domingo a hoy? Yo quisiera ver cuántos expresidentes van a juzgar o van a iniciar una carpeta siquiera. Si fuera así, pues qué bueno, me darían la contraria a lo que estoy diciendo, pero al final, ¿a poco se necesitaba todo este instrumento para hacer? Pues no, simplemente es un tema de cuestión mediática, Carlos. De esa manera cierro este tema. Y bueno, pasamos al segundo tema, Carlos, un tema que traen ahí en las redes sociales todavía, pues ya cerrando por el tema de estas Olimpiadas en un año atípico, porque recordemos que pues, se llaman Tokio 2020 en pleno 2021, por todo el tema que seguimos viviendo, esa historia que estamos viviendo, de la cual somos parte de la pandemia. Y bueno, dentro de todos los temas que se van a tocar y se están tocando, y que sí tocaremos el tema del cierre de cómo es el panorama de México, el tema de Simone Biles, la atleta estadounidense que decide renunciar
a la participación de pruebas importantes en la que estaba citada, siendo ella una estrella atlética de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos agarra o toma ciertos perfiles que van a ser los representantes de ese nacionalismo estadounidense en las Olimpiadas. Michael Phelps, en la natación en la década de los 2000, Carl Lewis en el tema atlético en los 80s, y tantos atletas que hemos tenido estadounidenses que lo toman para seguir creciendo el deporte y para ese nacionalismo estadounidense que le sirve muchísimo siempre como marketing en todo momento. Sabemos que utilizan muchos personajes en todos los tiempos y siempre que hay Olimpiadas, todo ese marketing nacionalista, el gobierno pone mucha atención en alguien y aparte todos los aparatos eh, de las empresas publicitarias y de las empresas que quieren vender marcas. Entonces, ese liderazgo recae en Simone Biles, pero es tanto el estrés que genera o esa ansiedad que genera esa importancia en ella, porque al final es una chica de 24 años, multimedallista, que ya ha probado mucho su capacidad de ser de una de las mejores atletas de todos los tiempos en la gimnasia, y eso genera una ansiedad en que dice, necesito parar, necesito respirar, y yo creo que es un momento que muchas personas en el mundo viven, pero que no se viven en unos Juegos Olímpicos o no se había visto de esa manera, que una estrella en el momento más importante de su carrera diga, no puedo, tengo que respirar y dejar pasar unas pruebas. Es como pensar en el contexto mexicano, algún futbolista que llegue a la final y que no la juegue por ansiedad, por estrés, y que pierda esa oportunidad de que su equipo sea campeón. Así lo veríamos en el contexto de México, donde el deporte más popular sabemos que es el fútbol. Imagínate que llegaran, vamos a decir, algún equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, y que su delantero estrella, por ansiedad, por pánico escénico, por todo lo que tú quieras, y porque la presión mediática va a recaer en el delantero central, diga, ¿sabes qué? Yo no puedo jugar, mejor jueguen sin mí porque les voy a hacer más daño. Todo ese contexto, pero a los niveles más altos mundiales, Carlos. Todo eso pasó. ¿Cómo ves? ¿Qué opiniones tienes? Y bueno, con el contexto de las nuevas generaciones que muchos de nuestros contemporáneos les señalan como generación de cristal. Los micrófonos son tuyos. Gracias, Rodolfo. Mira, es una situación compleja, como bien refieres, no tiene nada que probar, todo lo ha demostrado. Es un atleta que tiene 24 medallas en su palmarés, de las cuales 16 son de oro. Incluso acaba de conseguir el bronce en la barra de equilibrio en estos Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en este momento. Una situación compleja, me parece que si no tienes la estabilidad en este momento de poder presentarte a pruebas de altísimo rendimiento, como son unos Juegos Olímpicos, es la élite del deporte a nivel global. eh, Me parece que estos atletas están todo el tiempo monitoreados, están todo el tiempo cuidados, están todo el tiempo bajo la lupa para temas de diferentes cuestiones, llámese físicos, mentales, psicológicos. Este tipo de accionares pudiese ser eh, que se pueden interpretar como debilidad. Para muchas personas que tenían las esperanzas puestas en que esta chica Simón pudiera traer el oro olímpico en las diferentes disciplinas en donde ella participa, pues esto implica una renuncia, vaya, tirar la toalla donde se le invirtió pues muchísimo tiempo, no solamente de ella, sino de un equipo detrás, muchísimo recurso, y ella pone por delante, y está bien, su tranquilidad, su paz mental, su tranquilidad emocional. Ella citaba que no se sentía con la misma seguridad, con la misma fortaleza que en las diferentes competiciones por las que ha pasado. Es una chica de 24 años, es una chica de 24 años
que tiene un altísimo nivel de desempeño en cuanto a las disciplinas que desarrolla, que participa, y hoy decide poner una pausa. No sabemos si vaya a continuar en los siguientes torneos. Sin embargo, me parece que si algo le está sucediendo, pues tendría que tratarse, tendría que llevarse y debe tomarse del lado más humano posible, en el que pues todos somos o todos estamos expuestos, máximo en un entorno como el actual, donde se involucran diferentes factores. ¿Ah? Así es, Carlos. Bueno, hay dos situaciones que analizar sobre el tema que no tiene precedentes. Muchos atletas han estado dando su opinión, actuales, que fueron medallistas pasados, y algunos felicitan la decisión de haber puesto su salud mental o su tranquilidad por encima de todo, porque los atletas antes no tenían esa posibilidad o esa voz de decir, hoy no puedo. La máxima exigencia, el representar a tu país, ya hasta las presiones a veces gubernamentales de naciones como Estados Unidos, como Rusia, que siempre buscan estar en la élite, siempre por esa competencia patriótica. La presión es mucha, pero siempre la habían manejado de una manera adecuada, y esa tensión, concentración que se desarrolla en el atleta, pues bueno, es una parte importante de sus entrenamientos. Se entrena su cuerpo, se entrena su mente, hasta psicólogos tienen, y bueno, queda ahí la duda, ¿qué tanto un atleta superentrenado todavía puede ser como un humano o un común y corriente, donde sus situaciones personales puedan afectarle en su momento cumbre? Y está también el tema de las nuevas generaciones, que ya levantan la mano, ya dicen, no me gusta esto, oye, debes tratarme así, estos son mis derechos, donde está muy bien, pero a veces no sabemos dónde debe estar el límite y los excesos de decir, yo tengo derechos, porque a veces queremos sobrepasar los derechos de otros. Aquí no es el caso, ¿verdad? Aquí el caso es que su situación personal a lo mejor cortó un poco más de su éxito, que como bien dices, no tenía que comprobar nada, pero contrapone esta parte al deporte tradicional. Y muchos lo celebran, y está bien, porque al final el deportista es un ser humano. Eh, Personajes que se han pronunciado a favor de esta situación son Michael Phelps, el multimedallista norteamericano en natación, y él tiene muchos problemas de depresión, incluso muy, muy fuertes, pensando en ciertos años ya posteriores a su carrera, hasta en el suicidio. Pero él tiene una depresión clínica que se está tratando muy, muy, muy severa. Incluso con todos esos temas, él participó al 100 siempre y ganó sus competencias. Entonces, ¿en qué momento ya el atleta actual se o no logra desconectarse de sus emociones personales como antes sí se hacía? Eso está para bien, eso está para mal, no lo sé. Puede haber más exigencia en los deportistas, o puede haber menos, y esto qué tanto puede repercutir en los desempeños de los deportistas, Carlos. Y bueno, un dato importante también que hace voltear todas las situaciones, recordar que Simone Biles es de ese grupo de cientos de niñas que fueron abusadas por Larry Nassar, ese doctor de las selecciones olímpicas estadounidenses, que se le dictó cadena perpetua en el 2018, y entonces esto también ya cambia un poco la forma de pensar del caso, qué tan afectada todavía puede estar esta muchacha en ese sentido. La verdad es que es un tema súper amplio, Carlos, y mucho porque simbró el mundo del deporte, porque al final las megaestrellas deportivas siempre son cuestionadas, siempre son estresadas al máximo, y nunca se acuerda la gente que son humanos. Y como dijo esta atleta jalisciense, no nada más es ser el mejor de tu clase, no es nada más ser el mejor de tu grupo, es buscar ser el mejor del mundo. No es fácil lograr eso, Carlos. Tus comentarios finales, Carlos, de este tema.
Bueno, a mí me parece que es un mundo en donde la exigencia va implícita, va, en donde tienes que exigirte tanto mental como físicamente, donde hay un equipo de personas que trabajan para ti, para que estés siempre de la forma más óptima para presentarte en las justas olímpicas, en las diferentes competiciones que se van gestionando para que puedas ir avanzando hasta los estándares adecuados para participar en una olimpiada. Me parece que no es un tema nuevo, es un tema que ella, o sea, no eran sus primeros Juegos Olímpicos, ella había sido ya sometida a este tipo de presiones con anterioridad, a este tipo de responsabilidades. No, no se representa ella sola, sino representa a un grupo de personas que son su equipo de trabajo, una nación que ha invertido en ella. Me parece que también es importante considerar esto como un ejemplo para bien o para mal. Hasta dónde la percepción de la gente es está bien rendirse, ¿no? Está bien renunciar por sentir estrés. Estamos en un entorno, estamos en una actualidad donde se cita constantemente el término generación de cristal. Esta chica, eh, insisto, no tiene nada que demostrar en cuanto a fortaleza, en cuanto a capacidad, más que sobrado su participación y sus resultados. Sin embargo, actualmente el hecho de que se le aplauda pues de alguna forma está volviendo permisible el que las personas puedan decidir renunciar a sus objetivos, vaya. Me parece que debe ser considerado una situación que se debe analizar mucho más a fondo para saber en qué pautas es adecuado el poder decir no puedo más, no estoy en condiciones, estoy arriesgando mucho más de lo estrictamente debido, y saber que si fallas, tampoco pasa nada. Eh, pero el hecho de participar te enaltece, vaya. El hecho de prepararte, el hecho de competir, el hecho de estar ahí, ya es una victoria de llegar a unos Juegos Olímpicos. Me parece que la perspectiva debe ser bien importante, el matiz que le des, vaya. No, no debería ser normal que cualquier persona en cualquier situación, en cualquier circunstancia pueda decir renuncié porque me siento estresado. La vida es estrés y no se va a acabar porque renuncies, vaya. Ella va a regresar a su país, va a regresar con su familia, probablemente por su estatus, por su palmarés, por todo lo que ella logró, pues podría dedicarse al tema de ser preparador físico, de ser entrenadora, como muchas personas lo han llegado a ser, comentarista, juez, etcétera. Pero hay que ver cuál es el ejemplo que estamos dando a nuestros jóvenes. Todos aquellos que luchan, que se preparan, tampoco es fácil levantarse todos los días temprano para ir a la escuela, para ir a trabajar, para hacer las diferentes cosas. Yo estoy en una postura en la que si ella tenía una situación compleja, qué bueno que lo citó, qué bueno que lo expresó antes de que cometiera algún tema de quizá algún accidente que pudiera sentirse más culpable, pero no es una situación que deba normalizarse el renunciar para todo. Es mi percepción muy personal. ¿Cuál es tu comentario de cierre, Rodolfo? Sí, mucho análisis sobre el tema. La verdad es que bien, porque puso por encima su salud personal, puso a la persona por encima de toda ambición deportiva. Y aquí la diferencia a otros Juegos Olímpicos y otras competencias fue que ya había ganado tanto que generó esa expectativa como ser en el fútbol americano el quarterback del equipo que va a ser el ganador, o en el básquetbol la estrella. Entonces generó tanta expectativa en su país que no pudo con esa presión mediática, a diferencia de los demás, las demás certámenes donde participó, no era tan conocida y pues la presión no era tanto. También hay que ver cómo esa presión puede afectar a un jugador o a un atleta. Recordamos a Ronaldo Luis Nazario en Francia 1998, cómo estuvo depresionado, cómo el estrés acabó con él y al final Brasil terminó perdiendo la final con Francia. Factores muchos que hay ahí en ese torneo, muchas historias que hubo, pero bueno, recordemos cómo sufrió Ronaldo y solamente tenía 22 años. Después ya fue hasta el 2002 cuando por fin pudo este,
ganar, pero ya tenía un poco más de años. La verdad es que se juzga al deportista como si tuviera la madurez que a veces gente de ya casi 40 no tiene, y ellos no tienen oportunidad, no tienen oportunidad de decir, no estoy preparado, porque esos escenarios en donde son expuestos exigen mucho, Carlos. Pero bueno, mucho que analizar y mucho nos queda para los próximos años pensar cómo manejar a los jóvenes y cómo manejar a los atletas para que lo que hagan pues sea para bien de ellos, no para estar en la cima, pero estar sufriendo. Pues eso no es lo que espera un atleta. Y bueno, Carlos, vámonos al último tema, cambiando radicalmente de tema y radicalmente de contexto. Desde la ciudad de Colima nos hablan de este tema y bueno, teníamos que decirlo porque volvió un tema, híjole, bien importante a nivel nacional. Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, con las finanzas del estado totalmente quebradas. La última quincena de julio no se le paga a los trabajadores sindicalizados de confianza, no se le paga a los maestros de la sección 39 que pertenece al estado, no se le paga a los pensionados y bueno, todo mundo sin pago ahí en el gobierno del estado de Colima. La verdad que las finanzas totalmente quebrantadas entre pagar créditos, entre pedir créditos, entre todo un desbarajuste. Te platico un poco el contexto del gobierno de Ignacio Peralta, 6 años que ha sufrido Colima como muchos otros con otros gobernadores, pero aquí desde el inicio la situación fue complicada. Ignacio Peralta no es de esa cepa priista que gobernó Colima durante muchísimos años. Su mejor eh, cualidad que ha tenido Nacho Peralta en la política, aparte de ser una persona preparada, estudió en el ITAM, estudió una maestría en economía en Inglaterra, pues bueno, su compañero de, de generación, su compañero con el que convivió en el ITAM, fue Luis Videgaray del Caso. Luis Videgaray es indirectamente culpable de que la política colimense esté hundida en el nivel que está hundida ahorita. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos cómo trabajaban los prismos locales, que se iban ganando ciertos grupos eh, para ser los candidatos a gobernadores. Había en ese momento un profesor que era el más fuerte del PRI, y no fue apoyado por la dirigencia nacional, porque en ese momento estaba Enrique Peña Nieto, y pues bueno, sabemos que manejando los hilos atrás de Peña Nieto, Luis Videgaray, como tenía mucha amistad con este personaje desde la juventud y que también estaba bien posicionado en la política, pues bueno, rompen el prismo local al nivel que lo destrozan y eso le da la facilidad para que Morena pueda ganar estas elecciones. En ese entonces, hace 6 años, se destruye el prismo local, se va debilitando hasta que realmente ya no puede más el prismo y bueno, le entregan la gobernatura a Indira Vizcaíno, una morenista que tiene dentro de sus grandes logros ser la hija de quien funda el PRD en Colima hace muchos años, hace 30 años, y que, bueno, conoce a López Obrador desde que ella era una niña de 7 años y ellos la mencionan mucho y bueno, pues qué te comento, la verdad que me da preocupación por los colimenses, su actualidad de Nacho Peralta, su pasado con los gobernadores que han estado y bueno, el panorama, aunque cambia el partido de Morena, pues bueno, esos que hablan de que Morena más bien es prieta porque es el PRI disfrazado de Morena, pues bueno, complicado el panorama. Y regresando al tema de Nacho Peralta, pues bueno, es hora el día de hoy que todavía no se paga el 100% las quincenas, que son del 31. Estamos hablando que hoy es 7 de agosto, a Agosto. media quincena, y algunos, así es. Entonces pagó el 31 de julio, pero ahorita al 7 de agosto todavía o sea, media quincena no han tenido ese dinero, ya se pagó el 50% a sindicalizados, pero a personal de confianza no, y algunos jubilados tampoco, algunos maestros, o sea, todo un rollo Colima. Y la verdad es que tú sabes que pequeños estados, un gran ingreso de la población clase media que tiene
diría Samuel García, alcanzan a pagar 2, 3 colegiaturas y vivir con 12,000 pesitos, o sea, pues se viene abajo la economía local, la verdad es que está muy afectada la economía local. Y la verdad que el gobierno de Nacho Peralta, Ignacio Peralta, ha sido muy, 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 muy cuestionado porque el tipo no se ha parado en su oficina prácticamente en ningún día del año de esos 6 años. Se ha dedicado a generar una riqueza importante que no tiene paridad con su sueldo. Y bueno, este, tenemos esa situación, Carlos. ¿Cómo ves todo ese contexto que pudimos platicar? Mira, Rodolfo, creo que los matices, las formas importan, como lo hemos citado en anteriores programas aquí en Equilibrium. Y estuve escuchando cuáles fueron las declaraciones por parte de este personaje. Eh, Él trata de excusarse o trata de alguna forma de ampararse con el tema de que la federación no ha incumplido con el tema de los recursos que están designados para el estado de Colima. Eh, Sin embargo, él menciona que por el tema del COVID y por ser un estado en el que se recarga en gran parte por el tema del turismo, se vio muy afectado en cuanto al tema de la recaudación. A mí lo que me parece es, incluso cita que ha estado pagando algunos préstamos al cierre del mes de julio, donde finalmente quedan vacías las cuentas del estado y pues deriva en esta situación. Yo pongo en contraste o en contexto una situación como esta, del que se espera hasta el último momento para tomar acciones, ¿no? O sea, si la situación ya se veía venir, si sabía que la proyección no daba los números negros como para poder solventar la nómina, me parece que debieron atenderse estas situaciones mucho más de forma urgente y en tiempo. La situación es compleja. Hoy el presidente habló que no hay ninguna situación en la que se estén reduciendo los recursos hacia el Estado y bueno, pues el gobernador tendrá que rendir cuentas. Por ahí muchas personas estaban buscando que le auditaran. Él referenciaba que no hay ninguna inconsistencia en cuanto a las finanzas estatales. Sin embargo, pues deja mucho que desear, ¿va? Si la situación es tan transparente como él menciona, pues debieron preverse medidas con más tiempo para evitar que las personas que sí trabajaron durante este periodo de tiempo hoy estén padeciendo el que no les haya llegado su pago oportuno. Es mi impresión, Rodolfo. Eh, la administración de Ignacio Peralta en ningún momento tuvo una buena aprobación de los colimenses. Fue decreciendo año con año y te puedo decir que ya ni siquiera las personas de su partido, ya ni siquiera las personas que trabajan en gobierno aprueban su mandato. ¿Cómo es posible que un dirigente logre que realmente no se pueda aprobar por parte de nadie, Carlos? Este, yo en mi vida de análisis jamás había visto que hubiera tanta desaprobación de un mismo candidato por todos los habitantes de un estado. Ni siquiera los trabajadores de gobierno, ni siquiera personal cercano realmente este, aprueba actualmente a Ignacio Peralta. Los logros de la administración de Ignacio Peralta, pues muy, 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 muy limitados. Realmente no se pueden mencionar alguno u otro que se tenga como buen logro. Más bien lo que está lleno este gobierno es de escándalos y en ningún momento se había aplicado todo ese conocimiento que el señor tuvo en su licenciatura en la Ciudad de México ni en su maestría en Inglaterra. O sea, realmente cuál fue el conocimiento que adquirió y que aplicó al estado de Colima. Lo que muchos colimenses comentan es que sí, su economía creció, pero la personal, la verdad es que
como esos estados o esos gobiernos como el de Duarte en Veracruz, como los Moreira en Chihuahua, así está calificado. En un estado muy pequeño, que el presupuesto no es el mismo que otros grandes estados, pero al final totalmente desfalcado. ¿Cómo te entregan, Carlos? O sea, que te entreguen un negocio, digamos, una organización que operar y pues bueno, la destruyes totalmente en 6 años. Ya se le acabó el dinero, estuvo jineteando año tras año entre préstamos y entre varias situaciones y pues bueno, complicado, Carlos. ¿Cómo Una ves? disculpa ahí una disculpa por las fallas técnicas, ahí se movió un poquito el trípode. Sí, Rodolfo, mira, la situación es que este personaje tiene un currículum bastante fuerte. Se podría pensar que la situación del COVID, una situación atípica, pudo generar pues bastantes movimientos en cuanto a la proyección de las finanzas estatales. Sin embargo, no me parece para nada que sea un pretexto adecuado para poder rescindir de hacer los pagos oportunos para los diferentes funcionarios o los diferentes empleados que llevan en la nómina del gobierno. La situación del enriquecimiento pues no genera más que una incomodidad o una molestia social adicional, vaya, ¿cómo es posible que tenga eh, bienes que no puedan ser acordes a sus ingresos actuales declarados y pues sí tenga alguna situación ahí con el personal de a pie, ¿no? La gente que sí vive del día a día con lo que genera de sus trabajos. Es una situación complicada, es una situación que de por sí ya genera una molestia ciudadana, una molestia pues bastante complicada. Sabemos que la gente del estado de Colima son personas que están acostumbradas a buscar salir, son personas muy aguerridas, son personas muy apasionadas de sus diferentes temas y me parece que es una situación de completa irresponsabilidad por parte de este personaje para que pues tener que estar votando este tipo de cosas a estas alturas, porque literalmente está pidiendo el auxilio del gobierno federal para poder sacar adelante las finanzas, va a sacar las papas del horno. Por ahí la nueva gobernadora morenista, como refieres, ya se publicó un agradecimiento hacia el presidente Andrés Manuel, citando que va a poner orden en las finanzas, pues no hace más que darle un foro mucho mayor y mayor foco a la nueva gobernadora, morenista, por cierto. Sí, y recordemos, Carlos, que el año pasado, cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estaba muy envalentonado hablando consignas contra el presidente y Cabeza de Vaca, también Tamaulipas, muy envalentonados contra el presidente. Dentro de ese grupo de gobernadores aliancistas o federalistas estaba Ignacio Peralta y cuando fue a visitarlo López Obrador, igualmente allá en Manzanillo, pues la actitud de Ignacio Peralta era otra totalmente, muy retador, muy conocedor de su gobierno, con una postura muy arrogante, y hoy, ahora sí que con la cabeza agachada, pidiéndole de favor al presidente, agradeciéndole cuidar de los colimenses, pues bueno, ya la verdad es que ya es este último tramo del gobierno de Nacho Peralta es una caricatura de lo que siempre fue, si ya de por sí fue una caricatura, pues ya termina ya siendo risible totalmente. Y desgraciadamente un papel deplorable, un papel pésimo, pero el señor, pues bueno, se habla de que se va a ir enriquecido totalmente. Desgraciadamente, pues no, ningún valor aplicado ahí a su administración. Y bueno, a ver qué le depara a Colima más deudas para los años venideros y a ver qué pasa con el nuevo gobierno. La verdad es que tristemente se puede ver que ya concertaron la transición del priismo al morenismo y pues bueno, pareciera que no va a pasar nada, solamente ahí queda el precedente de la incapacidad de esta persona y como datos adicionales, eh, su secretario de finanzas era su excuñado porque él se separa y bueno, hace otra vida que ya será otro tema que comentar, otra vida muy diferente a la familiar, se separa, pero su excuñado eres el secretario de finanzas, sale del gobierno meses atrás porque ya es candidato plurinominal a ser diputado del Congreso de Colima y su excuñada
hermana de su ex esposa, fue la presidenta del DIF y la lanzan como candidata para presidenta municipal de Colima y queda como ganadora. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué pasa en este tipo de estados pequeños donde grupos pequeños manejan totalmente? Decía Indira Vizcaíno, que es la ganadora de la gobernatura en Colima, la chiquimafia del poder, porque era en chiquito todos esos malos manejos de los gobiernos, Carlos. La verdad, lamentable por los colimenses y ojalá pudiera hacer más presión las personas y no votar o no apoyar estas candidaturas. Ya nada más para cerrar el tema por mi parte, el eslogan de Nacho Peralta era: vas a vivir feliz y vas a vivir seguro. Pues los colimenses no están ni felices con él ni seguros. La verdad es que las tasas de asesinatos durante el gobierno de Ignacio Peralta crecieron a niveles insospechados. El manejo de todos los temas que tú me digas que un líder pudo haber realizado en el Estado fue lo peor que pudo haber pasado, y no por su incapacidad del señor, porque el señor, como bien te comenté, está súper estudiado, pero al señor le interesó viajar más y generar ingreso propio. Con eso cierro este tema, Carlos. ¿Cuál es tu comentario de cierre? Mi comentario de cierre es para los colimenses. Finalmente, el nepotismo con el que se han manejado este tipo de familias, donde al final el poder se distribuye en un grupo cerrado de personas, lo va permitiendo la misma sociedad, los mismos ciudadanos colimenses. Estamos hartos, no solamente en Colima, sino en diferentes estados, de situaciones como estas, personajes de la política mexicana oportunistas que llegan al poder y sacan el cobre, literal. El problema con este tipo de figuras, Rodolfo, es que cuando termina su periodo de transición, no termina la historia ahí. Usualmente buscan reacomodarse en alguna otra entidad, en alguna otra diputación, alguna senaduría, en algún puesto de jerarquía. Y finalmente son lastres que tenemos que ir arrastrando y que nosotros como sociedad, como gente que paga sus impuestos, seguimos manteniendo. Ha habido diferentes ejecutivos que se han movido en una secretaría a otra, cambian de estado, difícil, vaya, no es generar una carrera política en base a un buen desempeño, porque eso es lo que deberíamos estar aspirando. Lo hemos citado en diferentes programas en Equilibrium. La situación es que podamos nosotros exigirle que se vayan formando, que vayan creciendo para que puedan tener aspiraciones a cargos de mayor responsabilidad, pero que tengan un antecedente o que tengan un currículum político donde se haya evidenciado el correcto accionar y el correcto criterio para poder tomar las decisiones. Personas como esta figura, queda muy claro que no deberían continuar en la política mexicana. Finalmente se enriquecieron de forma ilícita y bueno, voy a citar algo en referencia al primer tema, que es: no debemos esperarnos a que alguien venga a consultar si tenemos que hacer una denuncia, si tenemos que llevar a alguien ante la justicia. Si este personaje, Ignacio, tiene cuentas ante la justicia, hoy es el momento, está a punto de entregar el Estado a Heréndira, y bueno, tenemos la pauta adecuada, tenemos el momento oportuno para poder solicitarle que pague cuentas, que exponga cuáles son cuáles fueron sus motivos por los cuales logró engrosar tanto su patrimonio. Y bueno, pues exigirle a esta nueva gobernadora, vaya, a que no cometa los mismos errores. Indira. Si somos de memoria, Indira, perdón, si somos de memoria corta, estamos de alguna forma eh, con muchas posibilidades de repetir nuestros errores en el pasado. Así es, Carlos. Pues bueno, se nos fue el tiempo, ya prácticamente una hora aquí practicando de estos temas, y pues bueno, la verdad es que ha habido muchos temas que equilibrar, pero no nos alcanza el espacio. Y bueno, gracias a todos por los que siguen estas transmisiones, Facebook y YouTube. Sigan compartiendo, por favor, y síganos haciendo sus comentarios. La verdad es que gracias a sus comentarios es que seleccionamos estos temas que son bien importantes, y agradecemos el tiempo que le invierten opinando y viendo nuestros análisis objetivos para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias a todos. Estén muy bien, un gusto saludarlos de nueva cuenta. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muy buenas noches a todos. Saludos, esto es Equilibrio. Gracias.